Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús sana y salva a quien cree en Él. El Evangelio de Marcos nos muestra con frecuencia cómo Jesús se revela a su pueblo, no solo con sus palabras, sino por sus obras de poder. Sin embargo, no todos los que vieron sus milagros creyeron realmente en Él. Muchos lo admiraban, pero pocos le reconocieron en la profundidad de su persona, el Hijo de Dios venido para sanar y salvar. En el pasaje de Marcos 6, 54 al 56, encontramos una escena significativa. Jesús llega con sus discípulos a tierra y en cuanto la gente le ve, le reconocen. Esta frase es clave. No se trata de un simple ver o saber quién es, sino de un reconocimiento profundo que conduce a la fe y al encuentro con Él. A través de este texto aprenderemos que la fe verdadera no es superstición ni mera emoción, es conocimiento claro, encuentro personal y experiencia salvadora con Cristo. Veamos cómo la fe verdadera conoce plenamente a Jesús. El verbo griego empleado en el texto nos muestra que la verdadera fe en Jesús es un conocimiento claro y profundo de su persona y de su obra. Existe en el griego el verbo conocer, ginosko, que significa llegar a conocer, entender o comprender por experiencia o relación a alguien. En Mateo 1:25 se dice que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Aquí, conocer es una especie de sinónimo de la relación marital. José no la conoció como esposa, teniendo una relación con ella de esposa, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, Jesús. Después de que María dio a luz a Jesús, él la conoció como esposa. Antes no, porque quiso respetar lo que estaba sucediendo en María. En Juan 10:14 se dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. En ambos textos el verbo que aparece es ginosko, conocer, entender o comprender por experiencia o relación a alguien. Pero en el texto que estudiamos se emplea otro verbo distinto. Se emplea el verbo reconocer, epiginosko, que va más allá. Reconocer va más allá de conocer, porque intensifica la acción de conocer, la intensifica, hasta producir una profunda convicción. En Marcos 6:54 dice: al instante lo reconocieron. Aquí está este verbo epiginosko. Lo reconocieron. Romanos 1:32, habiendo entendido claramente, este verbo aquí se traduce por entender claramente, esto es lo que significa reconocer, entender claramente. No meramente conocer por relación, por cercanía, por lo que pueda hacer, sino una actitud de conocimiento pleno, profundo, habiendo entendido claramente el juicio de Dios, dice Romanos 1:32. Por tanto, existen dos verbos, ginosko y epiginosko. El primero es conocer, sencillamente, y el segundo es conocer profundamente, ampliamente, con convicción. Y este es el término que se emplea en el pasaje que estudiamos. Un texto que implica conocimiento claro, consciente y responsable. Los pecadores debemos
conocer al Padre y al Hijo para tener salvación. Tenemos que conocer al Padre y al Hijo con el sentido de este segundo verbo, de conocer amplia y profundamente al Padre y al Hijo para tener salvación. El conocimiento del Padre da vida eterna por medio del Hijo. Da vida eterna. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, tenemos que conocer al Señor ampliamente, plenamente, profundamente, para tener vida eterna. Juan 14:7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Se conoce al Padre a través del Hijo. El que conoce al Hijo conoce al Padre, y el que conoce al Padre tiene vida eterna. Por tanto, este conocimiento salvífico de fe es semejante al que mostró Pedro a Jesús cuando Jesús le preguntó sobre qué pensaban ellos sobre él. Mateo 16, 15 al 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el tipo de conocimiento que el Señor quiere de los suyos. Un conocimiento de quién es Él, sin lugar a dudas. Un conocimiento que es convicción sobre quién es el Mesías, quién es Jesús, y sobre ese conocimiento, pues entender también y conocer también plenamente al Padre. El apóstol Pablo nos ayuda a entender la fe al emplear los dos verbos, en un mismo texto, mostrando el contraste entre el conocimiento parcial, ginosco, y el conocimiento pleno, epiginosco. En 1 Corintios 13:12 dice: ahora conozco en parte. Aquí está ginosco. Conozco en parte. Porque esto es lo que significa este verbo primero. Conozco en parte. Conocer algo en parte, conocer algo pues relativamente bien, pero no plenamente, no profundamente. Ahora conozco en parte, dice Pablo. Pero entonces, conoceré cómo fui conocido, epiginosco. ¿Veis? En el mismo texto, Pablo emplea los dos términos y los usa para hablar de que hay un momento de la vida en que podemos tener un conocimiento parcial, relativo, y que vendrá un momento, un tiempo, en que conoceremos plenamente, absolutamente, profundamente al Señor. En definitiva, hemos visto, en primer lugar, que la fe verdadera implica conocer al Señor, pero conocerle plenamente, profundamente. Veamos a continuación cómo la fe verdadera busca un encuentro personal con Jesús. Es decir, aquel que conoce a Jesús plenamente busca encontrarse con Jesús. La comprensión profunda de quién es Jesús, esto es la fe, busca el encuentro con Él. Esto es muy importante porque algunas personas dicen conocer a Jesús, pero no tienen ningún sentimiento ni sentido de necesidad de estar cerca de Jesús y relacionarse con Jesús. Dicen conocerle, pero no tienen ningún sentimiento de búsqueda de estar cerca de la presencia, de la comunión, en adoración, en servicio con Jesús. Y en Marcos 6:56 hay otro término que también arroja luz sobre lo que estábamos diciendo. Es el verbo tocar. Antes hemos hablado del verbo conocer y reconocer. Ahora aparece otro término, tocar, que habla de cómo la certeza de cómo la certeza de la fe
lleva a quien tiene esa convicción de fe, esa profunda fe, a buscar un encuentro personal con Jesús. Quien de verdad cree necesita ir a Jesús. Necesita encontrarse con Jesús. Quien de verdad cree en Jesús. Marcos 6, 54 y 56. Enseguida la gente le reconoció y ponían en las calles a los enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Aquellos que reconocieron a Jesús, que le reconocieron ampliamente, profundamente, que sabían quién era Jesús, querían tocarle, necesitaban tocarle. El verbo tocar, en el sentido bíblico, implica una aproximación reverente y confiada. Aquí se ve que el contacto físico con Jesús simboliza un encuentro de fe con Él. Es la certeza de que quien se acerca a Él con verdadera fe experimenta su poder. No era una actitud de superstición, de tocar una tela, que esto pues sabemos que existió, sobre todo en la época medieval, y existe aún hoy día. Hay gente supersticiosa que cree que tocando objetos pues haya el poder o la gracia de Dios en alguna forma. Aquí no tiene nada que ver con esto. Esta gente reconoció primero a Jesús, tenía una actitud de fe plena en Él. Y esta gente que tenía una fe plena en Jesús, querían tocarle, querían encontrarse con Él, querían acercarse a Jesús. Es como aquella mujer, recordarán del Evangelio, Marcos 5, 27 al 28 y 34, que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Este tocar de esta mujer no era un tocar supersticioso, era un tocar de fe, de epiginosco, de reconocimiento pleno de Jesús, de quién era Jesús. Y es de lo que estamos hablando. Quien tiene fe plena quiere acercarse a Jesús, quiere buscar a Jesús, quiere tener un encuentro con Jesús. Quien tiene fe plena. La fe verdadera, plena, profunda, necesita ir al encuentro de Jesús. El creyente de verdad necesita encontrarse con Jesús. Necesita tener una relación cerca de Él, muy cerca de Él. Por eso los que tienen una fe verdadera se unen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia, el conjunto de redimidos, según la Biblia, es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza. Por tanto, estar en la iglesia es estar cerca de Cristo, es estar en su cuerpo, del cual, repito, Él es la cabeza. Y los creyentes necesitan estar cerca de Jesús, donde Él se reúne con los suyos. En otro caso, por ejemplo, de Marcos 2, 3 al 4, otro caso, otras personas, en otra situación, distinta y distante, vinieron a Él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos hombres necesitaban acercarse a Jesús. Necesitaban estar en la presencia de Jesús. Tenían fe, esta fe plena, y necesitaban estar muy cerca de Jesús. Otro ejemplo es el que hemos mencionado, de la mujer que tenía flujo de sangre y que mencionamos y que vamos a volver a leer. Marcos 5, 25 al 28. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. De nuevo, otra persona con fe plena, profunda, que necesita la cercanía de Jesús. Así pues, hemos visto hasta aquí que la fe conoce a Jesús, conoce de verdad quién es Jesús.
La fe verdadera conoce a Jesús y por ello busca tener un encuentro personal con Él. Esto es lo que hemos visto hasta aquí en los dos puntos anteriores. Veamos ahora cómo la fe verdadera que busca a Jesús, encontrarse con Jesús, recibe sanidad y salvación de Jesús. En Jesús hay sanidad del cuerpo para todo aquel que cree en Él. No solo hay sanidad del alma, la salvación es sanidad del alma, sino hay sanidad del cuerpo para todo aquel que cree en Él. Muchos oyeron de sus milagros, pero solo los que entendieron quién era Jesús, el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, solo quienes entendieron su identidad divina se acercaron a Jesús con verdadera fe y experimentaron su poderosa sanidad. Marcos 6, 54 al 56. Enseguida la gente le reconoció. Mirad lo que hemos visto antes. Epiginosco. Y trajeron enfermos de todas partes a donde estaba y ponían en las calles a los enfermos y les rogaban que les dejase tocar el borde de su manto. Le reconocieron y querían estar cerca de Jesús, querían tocar a Jesús. Y dice el texto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Quienes creyeron en Jesús como el Mesías, entendieron el sentido real y amplio de la sanidad. El Señor vino a dar salvación, a dar sanidad. La palabra es una palabra muy semejante y se usa a veces de forma igual y dependiendo del contexto significa una cosa o la otra. El Señor vino a dar salvación, vino a dar sanidad del alma y del cuerpo. Y la profecía hablaba del Mesías como aquel que traería salvación y sanidad amplia. En Isaías 53, 4 al 5 se dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo sana nuestras almas, Cristo sana nuestros cuerpos. Él da salvación y vida eterna, y Él también, si quiere, puede darnos salud física. La sanidad del cuerpo habla de otra sanidad mayor, no olviden que estamos hablando de ella, que el hombre necesita y que el Mesías vino a dar a todos los que creen en Él con verdadera fe. No olviden que esto tenemos que repetirlo. Antes ya lo hemos dicho, pero volvemos a repetirlo porque algunas personas no perciben este doble sentido de la obra del Señor Jesús. El hombre está gravemente enfermo del alma por el pecado en que vive, por el pecado que conduce a la muerte. Mateo 9, 11 al 12. Los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Aquí Jesús está refiriéndose a la enfermedad del alma, al pecado que merece la condenación y la muerte, que Él vino a dar salud, salvación y sanidad al alma. Y Jesús asoció a ambas cosas, la sanidad del cuerpo con la sanidad del alma o salvación. Cuando sanaba del cuerpo de alguien que tenía fe en Él, le salvaba también del pecado. En Marcos 5:34, Él le dijo a aquella mujer a la que había sanado de su cuerpo primeramente, le dijo después, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Este texto es interesante porque Jesús la sanó en su alma y en su cuerpo. En su alma y en su cuerpo. Queda sana de tu azote, se refiere al cuerpo, y tu fe te ha hecho salva, ve en paz, se refiere al alma. Por tanto, esto es un texto muy importante, muy importante.
Y hay otro texto en Marcos 2:5, 9 al 10, en que se nos dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Después dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate y vete a tu casa. Este es un caso tremendo, porque en él Jesús asocia de una manera muy clara y muy profunda la salvación del alma y la sanidad. Primero le perdona sus pecados y después le sana de su parálisis. Y lo une de una forma magistral para indicar que el Mesías vino a dar las dos cosas. Vino a sanar integralmente al ser humano, en su alma y en su cuerpo. Esto evidentemente tiene que ver no solo con la salvación, sino con algo futuro que tiene que ver con la resurrección de entre los muertos. El día que Dios nos dé un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, un cuerpo celestial, con el que estaremos eternamente en su presencia. El profeta Isaías habló del Mesías Redentor como el Salvador en ese sentido amplio. Isaías 53, 5 al 8. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja no abrió su boca, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por tanto, en esta parte de Isaías 53, el profeta hace énfasis en la salvación del alma. Y antes hemos visto otro pasaje de Isaías 53, del mismo texto, otros versículos del mismo texto, en el que se hacía énfasis en la sanación del dolor, de las enfermedades, de todo aquello que tiene que ver con el cuerpo. En definitiva, estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que Jesús sana y salva a quien cree en Él. Y esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Primera, conoce a Jesús verdaderamente. Debes conocer a Jesús, pero tienes que hacerlo verdaderamente, plenamente. No basta con oír hablar de Él. Busca que el Espíritu Santo te haga entender quién es Cristo, según las Escrituras. Cuando oigas la palabra de Dios expuesta, ojalá cuando la oigas, lo hagas en el Espíritu, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, te dice a ti. Conoce a Jesús verdaderamente. Acércate a Él con fe viva. La fe no se queda en ideas, se mueve hacia Jesús con confianza, aun en medio del dolor o la duda. Experimenta su poder sanador y salvador. Él sigue restaurando vidas, perdonando pecados y dando paz al alma. Y en cuarto lugar, el mismo Cristo que caminó por Galilea sigue sanando y salvando hoy. Ven, ven, acércate a Cristo y tócale a través de la fe, a través de la fe. Percíbele a través de la fe, para que te sane y te salve. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Oremos. Señor, nos ponemos en tus manos una vez más para pedirte que nuestro conocimiento de ti y de tu Hijo sea pleno, profundo, de convicción, que ese conocimiento nos lleve a buscarle, a estar cerca de Él, entre tu pueblo, en el cuerpo, en la iglesia, y que allí, experimentando la salvación, también experimentemos su gracia en forma de sanidad o de cualquier otra cosa que necesitemos. Ayúdanos, Señor, a sentir de verdad, no subjetivamente, no con meros sentimientos, sino con esa fe profunda que tú das
por medio del Espíritu Santo y de la palabra, a sentir que Jesús es real, que Él esté en nosotros y que Él pueda obrar en nosotros todo lo que tú has prometido. Ayúdanos, Señor, a todos. Te seguimos dando gracias por los enfermos, por los que tú vas a ayudar, Señor, según tu sabia y santa voluntad. Te seguimos dando gracias por nuestras necesidades que están en tus manos. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Líbranos del mal y del maligno, y a ti nos encomendamos hoy y siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.